Bienvenidos a una emisión más de Ventana al Mundo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Claudia Prado Mesa. Ella es docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. En esta ocasión ella nos hablará acerca de los cursos internacionales en línea, los cuales son una expresión elevada de la internacionalización en casa, porque permiten tanto a estudiantes como profesores tener la oportunidad de desenvolverse en un ambiente internacional, multicultural, pero además virtual. Y también tener la oportunidad de incluir al menos un idioma más distinto al materno en la comunicación. La Universidad de Colima trabaja de manera libre con los cursos en línea, es decir, si hay alguna institución de educación superior que esté interesada, o a través de COEL o Columbus Hub Academy. El proyecto COEL, Collaborative Online International Learning, está dirigido por el Centro de Aprendizaje Internacional en Línea de SUNY, mientras el Columbus Hub Academy es un proyecto de cursos en línea que pertenece a la Asociación Columbus, donde están involucradas universidades de América Latina, pero también de Europa. Después de esta explicación, vamos con nuestra primera pregunta. Doctora, ¿por qué decidió participar como docente en los cursos en línea en estos dos proyectos? Recibí la invitación para participar primero en Columbus Hub a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales. La doctora Genoveva me invitó y me envió un correo invitándome, y después me contacta la maestra Ana Cecilia García y ella me explica un poco más los detalles. En un principio, lo primero que hice fue participar en Columbus Hub. Lo que yo tenía que hacer era inscribirme en una plataforma. Eran 3 datos los que recuerdo ahorita que eran fundamentales. Obviamente mi nombre, la facultad a la cual estoy adscrita, el curso que estaba dando, y dentro de la información del curso también me preguntaban cuál era el objetivo del mismo y como algunas de las actividades que yo desarrollaba en la clase. Lo hice, pero no entendía muy bien la mecánica de la plataforma. No sabía que era el mecanismo con el cual yo podía contactar o me podía contactar otro profesor, otra profesora, para a raíz de ahí identificar cómo pudiéramos colaborar. Viene una parte externa, una fuerza externa a la institución. Un representante de Columbus Hub me contacta a través de mi LinkedIn y me dice: vimos que está tu perfil en la plataforma y creemos que hemos encontrado a alguien con quien puedes colaborar. Ellos me presentan, obviamente virtualmente, a la doctora Belén Barbosa de la Universidad de Aveiro en Portugal. Comenzamos a charlar, intercambiamos cómo funcionaban nuestros cursos, qué era lo que hacíamos, y a partir de ahí identificamos cómo colaborar. Decidimos hacerlo casi a la mitad del semestre, un poquito más adelante, y así es como empecé. A raíz de esa primera participación, he tenido una experiencia que sea a distancia de Columbus Hub o de COEL. Según su opinión, ¿cuáles deben ser las características que debe tener un docente de cursos en línea? Bueno, fundamentalmente creo que no debe tener miedo a utilizar las TIC para comunicarse con pares que están en otro país, que tal vez enseñan cursos muy distintos, y porque está la parte de la zona horaria y las diferencias culturales. Otra de las características que creo que es fundamental es el colaborar con un profesor mucho antes de que inicie el curso para diseñar el proyecto con el cual se va a trabajar. En mi caso, por ejemplo, en las colaboraciones que yo he tenido, muchas de las veces la planeación puede llegar a tomar hasta 2 meses de anticipación, porque se escribe el proyecto, se escriben las actividades que van a desarrollar los estudiantes, las rúbricas, e incluso el cómo se va a evaluar el éxito o no del proyecto que se tiene. Otra de las características que creo que es muy importante es paciencia. Muchas de las veces se va a planear y se va a planear todo, y pues tal vez los objetivos tarden en cumplirse, actividades tarden en cumplirse, los alumnos no participen de la manera en la que se esperaba, ya sea por diferencia horaria, cultural, ánimos. Y entonces es muy importante también ser paciente, pero esos vendrían siendo, yo creo, los 3 elementos principales.
¿Cuáles son las habilidades que más ha desarrollado como docente al impartir cursos en línea? En un principio yo ponía mucho énfasis en que se cumpliera el proyecto, las actividades del proyecto. Me enfocaba mucho en la parte académica. Obvio, no es malo y es muy importante. Pero conforme he seguido participando en proyectos, una de las cosas que más me he dado cuenta que es importante es la parte de que los alumnos aprendan que del proceso también se aprende. Y el componente emocional de cuando se desarrollan proyectos de este tipo. ¿A qué me refiero? Los estudiantes es la primera vez, muchas de las veces es la primera vez que trabajan con pares de otro país, en otra zona horaria, con diferencias culturales, tal vez sea de una clase distinta, de edades distintas. Nosotros tuvimos un proyecto, por ejemplo, que era alumnos de primer ingreso y la universidad par. Trabajamos con alumnos del último semestre, ya estaban por egresar. Y esto crea ciertas situaciones en las que es muy importante hablar del componente emocional. Es decir, los estudiantes muchas veces se van a sentir frustrados, los estudiantes muchas veces van a sentir ansias, los estudiantes van a sentir muchas veces que hay ciertas cosas que están fuera de su área de control o están fuera de su zona de comodidad. Pero eso no está mal. Al contrario, le da la oportunidad a la estudiante y al estudiante de aprender como aprenden, de mejorar la parte de resolución de conflictos, de sus habilidades de negociación, de sus habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Entonces, creo que la habilidad que más he desarrollado es la importancia de poner mucha atención a la parte emocional, a la parte de las soft skills. ¿Hay alguna diferencia entre preparar un curso en línea y un curso presencial? Para mí sí ha habido diferencia, sobre todo la parte de la planeación. Si empezamos, que es el inicio de todo el proyecto, este se hace en colaboración con un profesor o con una profesora de otra universidad. Ya lo dijimos, en mi caso siempre colaboré con alguien de otro país y siempre en otro idioma. Entonces esto ha significado que al menos una parcial o un mes de mi curso semestral debe ser planeado en compañía y en colaboración con un profesor o con una profesora de otro país. Eso es uno de los grandes cambios. Otro de los grandes cambios es el siempre buscar la manera de adaptar los contenidos que se dan dentro de la clase a un proyecto. Y finalmente otro de los grandes cambios que hago es tener en cuenta la parte de las tecnologías. Yo siempre en mis cursos me apoyo de una plataforma en línea para impartir cursos, puede ser Educ, Schoology o Google Classroom. Últimamente solo uso Schoology y a partir de que se inicia la colaboración, el uso de esta plataforma debe ser de manera combinada y coordinada. Pero muchas de las veces los proyectos, sobre todo los que se han desarrollado con la Universidad de Ámsterdam, han tenido que ser con una plataforma con la cual ellos ya están trabajando. Y esto ha significado el que siempre se debe de considerar que una parte del inicio del proyecto debe ser para que el estudiante se dé de alta en la plataforma, aprenda a usarla, ¿no? Y aparte pues de que inicie la colaboración conociéndose entre ellos. Hay una parte meramente social, pero sí hay diferencia. ¿Cómo describiría el aporte de la enseñanza en línea al perfil internacional de los estudiantes? Uno de los términos que me tocó aprender a raíz de que empecé a colaborar en proyectos de Columbus Hub y COEL fue internacionalización en casa. Y
Tuve la fortuna de aprenderlo de la mano de Belén Barbosa, la doctora Belén Barbosa, que les comentaba de la Universidad de Aveiro, porque hemos tenido oportunidad de hacer difusión de nuestras experiencias, ya sea a través de conferencias, pósters e incluso publicaciones en revistas especializadas. Internacionalización en casa nos da la oportunidad de que aquellos estudiantes que no pueden salir del país para hacer una estancia, prácticas profesionales, un verano de investigación, un semestre o un doble grado, puedan desarrollar habilidades que se dan a raíz de una internacionalización. Internacionalización en casa se da a través de estos cursos en línea donde los estudiantes colaboran con estudiantes de otros países y ya sea en equipo para desarrollar un proyecto, para presentar propuestas a empresarios o empresarias. Y les abona sobre todo en la parte de las negociaciones, sus habilidades de negociación, siempre tomando en cuenta las diferencias culturales que tal vez en otras situaciones solo la lectura o solo la teoría no les sería suficiente para entender. Aquí se les da la oportunidad de desarrollarlo, es decir, la parte práctica, y lo hacen a través de comunicarse constantemente para desarrollar un proyecto y presentar los resultados del mismo, como ya les comenté, usualmente a empresarios o empresarias. ¿Qué tipo de habilidades desarrollan los estudiantes al aprender en línea con pares en el extranjero? Otra de las cosas que hemos hecho es que los estudiantes usualmente al final del proyecto evalúan el curso y siempre hablan de que aprendieron o se dieron cuenta que tenían una habilidad distinta. Tal vez usaron más su inglés, tal vez usaron incluso su francés. Otra de las cosas que también hacen es llegar a acuerdos, el entender también la parte de que se puede trabajar asincrónicamente debido a las diferencias en zonas horarias y de todos modos presentar un resultado o presentar un proyecto del cual se sienten muy orgullosos. Y finalmente quiero pedir a la doctora Prado que nos ayude a invitar a los profesores de la Universidad de Colima y los profesores que nos ven en el extranjero a involucrarse en la impartición de cursos en línea. Doctora. Aprovecho este espacio y esta oportunidad para extender una invitación a todas las profesoras y todos los profesores de la Universidad de Colima a que se animen a participar en las iniciativas de Columbus Hub y Coil. Es mucho trabajo, y es mucho trabajo antes con la planeación, y es mucho trabajo durante, mientras los estudiantes desarrollan e implementan el proyecto. Y en nuestro caso, con mis compañeras de trabajo internacionales, también ha sido mucho trabajo en el sentido de que nos hemos sentado a escribir nuestras experiencias para compartirlas con otros académicos y que sean publicadas en revistas especializadas. Sin embargo, lo sigo haciendo y la verdad creo que lo voy a seguir haciendo. Columbus Hub y Coil me han dado la oportunidad, ha sido un espacio en el cual yo he podido reflexionar sobre mi práctica docente. Y esta reflexión la hago acompañada, la hago guiada de otras profesoras que buscan mejorar su práctica docente, que buscan implementar proyectos creativos, innovadores, que les preocupan sus estudiantes. Entonces, además de que yo he tenido la oportunidad de tener estos espacios en los que hay mucha reflexión de mi práctica docente, también son espacios en los que aprendo muchísimo de lo que ellas hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Yo me siento muy afortunada. A mí me encanta Columbus Hub, a mí me encanta Coil. Me gustaría hablarles de todo lo bonito, pero también necesito ser muy realistas y decirle que es mucho trabajo y que es mucho compromiso, pero vale la pena. Y otra de las cosas que nosotras siempre hemos hecho es evaluar las iniciativas que implementamos en el salón de clases. Siempre todas las hemos evaluado. Y siempre me he sorprendido de manera muy positiva de lo que opinan tanto los estudiantes de aquí de la Universidad de Colima como los estudiantes de las otras universidades. Yo estoy contenta. Agradezco mucho Columbus Hub y Coil en mi práctica docente. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima edición de Ventana al Mundo.